tema que vimos fue las variables cuantitativas con escala numérica. Bueno, son las que asignando un número indican la propiedad del atributo que mide, además de poderse establecer diferencias con ellos. Un ejemplo es el peso. Otro tema que vimos fue las variables cualitativas con escala nominal, que es la que se clasifica la variable en estrategia descriptiva. También vimos las variables cualitativas con escala ordinal, que son las que se clasifican de una manera de interpretación jerárquica. Un ejemplo es la clase social. Otro tema que vimos fueron las formas de recolección de datos. Son los datos que se pueden recolectar mediante una encuesta. Otras fueron las formas de representación de datos que se pueden representar con una distribución de frecuencia y una forma gráfica. La distribución de frecuencia es la organización tabular de todas las variables o tubos de variables, y sus frecuencias respectivas se llaman distribución de F, y lo constituye la forma gráfica y clara, Fuente de datos, ahí lleva el título de manera completa y concisa, que se estudia cómo, dónde y cuándo. El encabezado indica que se interfieren los datos y el contenido de cada columna. La columna matriz se asciende en los diferentes encabezados de clasificación. El cuerpo contiene las frecuencias y distintos valores a las que los datos. Total indica los totales de las columnas, y la fuente de datos indica la fuente de datos de manera precisa y completa. El deterioro de distribución de frecuencia que se puede visualizar en las siguientes columnas. La frecuencia absoluta corresponde al número de datos y orden de cada uno de los intervalos. La frecuencia relativa corresponde al peso de la absoluta que adquiere el intervalo respecto al total, y la frecuencia acumulada corresponde al número de elementos obtenidos en la distribución o unidad. Otro fue distribución de F. Se puede representar de varias formas: datos sin agrupar y datos agrupados. Los datos sin agrupar, cada uno de los datos aparece en sus frecuencias, y los datos agrupados es cuando el número de variantes de las clases de las variables preferibles incluir en cada clase las medidas de variables. Otro tema fue terminología utilizada en este tiempo de agrupación en la asignación, que es la clase constituye cada grupo de variantes. En el intervalo de clase es el rango de los valores que determinan la clase. Los límites de clase son los valores interiores y superiores que definen a cada clase del interior, que se llama interior y superior. Límite superior pueden darse de manera aparente o real. El límite aparente es el superior de la primera clase, no corresponde con el límite interior de la segunda clase, y así sucesivamente. Si las variables continúan, se puede perder algún dato. El límite real es el valor que de dos clases contiguas comparten y se obtienen de esta forma. Y la marca de clase es el valor central de cada grupo que se obtiene al sumar el límite superior y el límite interior al límite menor de la clase, y luego dividiendo todos.